Comunicación mediante videollamada con Ignacio Truco, es economista y nos va a poder brindar precisiones respecto a estos anuncios del Gobierno Nacional. Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo que persigue el Gobierno con esta emisión cero? Y si es posible, ¿no? No, no es posible. En rigor, el gobierno no es el único que emite dinero. El dinero también se emite por la actividad, digamos, privada de los bancos, de la sociedad en sí privada, digamos, por la actividad misma económica. Y, por ejemplo, cuando uno pide un crédito, cuando un banco, una persona incluso puede emitir un pagaré y eso circula como dinero, digamos, a ese nivel, ¿no? Dinero es un concepto bastante más maleable que el que de alguna manera utiliza el gobierno para hacer sus anuncios. Pero más allá de eso, lo que el gobierno está muy preocupado es por el tipo de cambio financiero, porque básicamente a partir de mayo, del 13 de mayo, y se inició, digamos, un aumento del tipo de cambio financiero que hizo que la brecha cambiaria se incremente por presiones que provienen precisamente del mundo financiero. En particular, después de la devaluación de diciembre, la aceleración inflacionaria y la estabilidad del tipo de cambio hizo bajar la brecha cambiaria drásticamente de un 160% a un 15% en promedio. Y simultáneamente se producía eso, una fuerte apreciación de los títulos de deuda pública en pesos, que hoy están, digamos, dudando si pueden o no realizar esas ganancias extraordinarias que generaron entre el 13 de diciembre y el 13 de mayo, que es cuando se produjo la primera corrección. Entonces, ante esa incertidumbre, el gobierno está intentando hacer todo lo posible para evitar que se produzca una corrida aún mayor, que incremente la brecha cambiaria a niveles, digamos, que incluso pueden, no sé, ir más alto de lo hasta ahora, ¿no? Eso es difícil de saber hasta dónde, pero es una posibilidad y por lo tanto el gobierno está muy preocupado y ante esa preocupación hace anuncios de todo tipo. Claro. ¿Y qué rol van a cumplir estas LEFIs, ¿no? Estas letras fiscales de liquidez? Y esto yo creo que no van a cambiar demasiado el problema, o sea, la cuestión va a continuar, porque el problema en definitiva es externo, es del sector externo, digamos, ¿no? Es decir, si hay dólares suficientes para respaldar esas ganancias financieras que se dieron entre diciembre y mayo, y en la actualidad en realidad todavía están ahí pendientes de realizarse. Si hay más dólares que entran de los que salen, entonces el tipo de cambio va a estar estable y los inversores no tienen problemas y todos contentos. Por eso es que apuntó al sector agropecuario también el gobierno nacional, ¿no? Respecto de la liquidación de divisas. Claro, ellos quieren que se liquiden divisas, pero bueno, el tema es que ahí hay un problema con el tipo de cambio porque también el sector agropecuario estima que se puede producir una devaluación del tipo de cambio oficial. Muchos, digamos, vieron pasar, digamos, las ganancias cambiarias del año pasado porque no todos vendieron, digamos, no todos liquidaron después de la devaluación, sino antes. Entonces hay muchos que especulan con que, bueno, en esta oportunidad no me voy a de alguna manera perder esa posibilidad de hacer ganancias vía devaluación. Entonces hay reticencias para la liquidación. Entonces el problema del gobierno es que si devalúa, traslada los costos de esta apreciación financiera a la sociedad, porque básicamente una devaluación no es más que un aumento, una aceleración de los precios, caída del salario y un aumento de la lo que vivimos, lo que hemos vivido notablemente en el comienzo de esta gestión y justamente la inflación, ¿no? En esto que se propone el gobierno habla de emisión cero y demás y muchas veces lo ata, ¿no? al objetivo de bajar la inflación. ¿Tiene una relación con esto o no?
Y la inflación, por supuesto, en el contexto de la recesión que se produjo, de hecho hoy vi unos datos, vi los datos que publicó CAME ahora en julio, respecto de junio, y lo que, bueno, ni hablar que la reactivación no se produjo, se dejó de caer entre abril y mayo, pero quedó ahí. Pero por primera vez, digamos, cae muy fuerte la utilización de la capacidad instalada evaluada por CAME. ¿No? CAME es la Cámara de la Argentina de la Mediana Empresa. Y bueno, me llamó mucho la atención ese dato, son datos muy, muy fuertes, digamos, de un junio de enorme recesión, en el cual la inflación estuvo prácticamente planchada, ¿no? No hubo aumento de precios, muy poco, digamos, sobre todo en alimentos, digamos, que para mí lo que nosotros seguimos con más detalle. Sin embargo, en julio hubo un aumento importante, relevante de los alimentos, incluso en condiciones de estancamiento y de caída de la demanda y de aumento del desempleo, etc. ¿Por qué? Porque todavía hay un montón de grupos económicos, sectores, clases sociales, grupos, etcétera, que pretenden recuperar parte de lo perdido desde diciembre hasta esta parte. Entonces, en la medida que puedan hacerlo, lo van a hacer. Y bueno, uno puede ver eso en algunos sectores como carnes, o bueno, ahora además se produjo un aumento en las verduras por el tema de, digamos, de las heladas y cosas así, pero los mecanismos de indexación de la economía siguen vigentes. Entonces, ante la mínima posibilidad de ajustar o recuperar, puede llegar a seguir habiendo una inflación del 4 o 5% mensual, incluso en un contexto de una elevada recesión. Y para llevar la inflación al 2%, probablemente tengamos que transitar un desempleo mucho mayor. En este contexto yo te diría que con los datos de julio, junio-julio, digamos, ya podemos ver una fase más compleja del estancamiento. Es decir, esta caída en la utilización de la capacidad instalada, que venía en torno al 70% y pasó al 60% en la medición de CAME, para mí es un llamado de atención, una alerta de lo que sería una segunda etapa, pero no tanto monetaria, sino en el plano real de una economía más compleja, con mayores costos sociales de lo que vimos hasta esta parte. Ignacio Trucos, economista, muchísimas gracias por tu análisis. No, al contrario, hasta pronto y a disposición. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.